Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos. Qué gusto, qué regocijo es alabar a Dios juntos. Y bueno, estar aquí saludándoles ahorita y a punto de recibir la palabra de Dios. Abra su Biblia en Lucas capítulo 24 al versículo 36. Lucas 24, 36. Y hoy vamos a aprender algo maravilloso, un tema que se toca poco, pero que donde aprendemos que el Señor está siempre con nosotros. El Señor nos bendice, nos bendijo y nos bendice aún. Y bueno, le he titulado a este mensaje: La ascensión de Jesús nos bendijo y nos bendice aún. Y vamos a ver por qué. Porque de repente se duda, ¿verdad? Se pasan por tiempos difíciles, por tiempos de adversidad, cualquiera que sea. No siempre son económicos, a veces son, son anímicos, ¿verdad? Son problemas del alma, del espíritu, y que son los que más nos derivan de repente. Pero el Señor siempre está con nosotros, Él es fiel, y nosotros vamos a aprender de su fidelidad. Entonces, todo lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo es de suma importancia. Todo lo que podemos aprender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, su nacimiento será importante. Por supuesto, ¿verdad? Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y como dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Dice allá en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne, o sea, se hizo humano, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, una gloria, dice, como la del unigénito del Padre, o sea, el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ciertamente su nacimiento es importante, es sustancial, pero en definitiva su muerte. Hace poco hablamos de eso, ¿verdad? Porque por esta es que Dios nos declaró justos a pesar de nuestra inobjetable culpabilidad. ¿Cuántos saben que sin Cristo somos culpables? Completamente. No tenemos salvación. Pero en Juan 3:17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Así que su sacrificio nos reconcilió con Dios. Eso lo dice, ¿verdad? En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, su resurrección, empero, es fundamental columna que sostiene nuestra fe en pie, ¿sí o no? Porque si Cristo no resucitó, en 1 Corintios 15:14 nos dice, o nos asegura ya, que ni nuestra predicación, o sea, lo que estoy haciendo ahorita, lo que usted hace allá afuera, ni nuestra fe sirven de algo, si Cristo no resucitó. Y aún seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿cuántos saben que no estamos perdiendo el tiempo? Como lo dijo nuestro hermano en la alabanza, no hay lugar mejor que estar aquí. Y créame que cosechará, créame. Entonces, cada etapa del ungido de Dios es de inconmensurable beneficio para nosotros. Pero hay una que de repente no se considera mucho. ¿Será su ascensión en los cielos importante? Cuando fue elevado al cielo el Señor, ¿será acaso importante el hecho de que después de haber resucitado, Él fue recibido al cielo? Bueno, lea conmigo la palabra. Recuerde que utilizo versiones sencillas. Y estamos en Lucas 24:36. Jesús se presenta en cuerpo a sus discípulos después de haber resucitado. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado.
Así que tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padeciese, o sea, que iba a sufrir tremendamente, lo vimos la semana anterior, y resucitase al tercer día, y en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue elevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro en reverencia al Altísimo. Padre bendito, gracias por esta palabra. Qué maravilloso eres, Señor, y podemos tener la confianza de que tú hoy abrirás nuestro entendimiento como lo hiciste con aquellos discípulos. Te pedimos tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, para que venga de ti la palabra, Señor, profunda, que penetre en los corazones y que sea tu Espíritu el que convicta, el que da convicción de pecado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Estos hombres habían pasado 3 años en un estado de completa alegría, de gozo, ¿verdad? Pero una claridad, hermanos, que era obvia a la gente lo veía. Ustedes recuerdan si ustedes leen el libro de los Hechos, ustedes ven cómo se daban cuenta realmente, estos son cristianos. Ojalá que empiece a suceder eso hoy. Yo sé que viene este avivamiento, poco a poco se va dando, ¿verdad? Después de prueba y adversidad, siempre el Señor, el pueblo de Dios sale adelante. Entonces era tan obvio que Marcos 2:18 afirma que nuestro Señor fue cuestionado por ello, de parte de gente que estaba ahí, y le decían, ¿cómo es que tus discípulos, dice, cómo es que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los tuyos no? O sea, porque siempre lo veían ahí disfrutando, ¿no? Platicando, obviamente compartiendo la palabra, etcétera, pero no estaban ni ayunaban, no estaban haciendo eso. Y entonces dice el versículo 19 de Marcos 2, Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? O sea, toma una alegoría común, ¿verdad? En una boda, pues no, estamos en fiesta. Entonces no pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Pero escuche lo que dice enseguida: pero llegará el día en que les será quitado el novio. ¿Quién es el novio? Jesús. ¿Quién es la novia? La iglesia. Amén. No, pues ustedes iban a la escuela. Dice, y ese día ayunarán. Ese día, o sea, ese día se refiere a estos tiempos, a los últimos días, desde el momento en que el Señor fue crucificado, resucita y asciende a los cielos, ya estamos en ese día. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué radicaba esa continua alegría de aquellos simples varones? Porque eran gente del vulgo, la mayoría. Y la respuesta de Jesús es suficiente para afirmar que mucho tuvo que ver el caminar a la par de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, es cuando escudriñamos a fondo y ahondamos en las Escrituras, en detalles, que nos enteramos que estos hombres habían sido testigos, como Él les dijo, ¿verdad? Ustedes son testigos de lo que ningún otro ser humano en el curso de la historia había vivido, había visto o aún escuchado. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces sus ojos pudieron observar claramente cosas que los mismos ángeles anhelaban ver, mas no podían. Ellos ansiaban ver esas cosas. Sus oídos escucharon lo que los santos antiguos ansiaban fervientemente oír. Pero no era el tiempo.
el tiempo de Dios. Entonces se les negaba eso. A donde Él iba, ellos iban. Lo que dijo, escucharon. Lo que hizo, lo contemplaron con sus propios ojos. Nadie se los tuvo que contar. Por eso dijo, ustedes han sido testigos. Escúcheme, para que Juan 20, 30, 31 expusiera que Jesús hizo muchas otras señales, milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas que se han escrito es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, es decir, que Jesús es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el Redentor, que Él es el Hijo de Dios. No, pues que queremos más revelación. Ahí está, es suficiente lo que está diciendo. Había más. Qué increíble, ¿no? Dice, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces el mismo Juan cierra su evangelio, fíjense, allá en Juan 21, 25, con una similar afirmación diciendo, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Qué maravilloso. Fíjense nomás. Entonces hablamos pues de varones que gozaron del enorme privilegio de andar de la mano de Dios, de confraternizar con la tercera persona de la Trinidad, con Jesucristo, ¿verdad? Es el rostro de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros está. Estos hombres eran los discípulos de Jesús de Nazaret. Fieles ellos, ¿verdad? Con sus errores, con sus virtudes, con sus deficiencias como nosotros, con sus tantas ganas de aprender, ¿no? Me imagino. Pero ahí estaban. Y fueron sus alumnos, sus compañeros. Y al final de la jornada fueron incluso, por el propio Jesús lo dijo, sus amigos. ¿Se acuerdan que les dijo? Ya no les llamaré más discípulos, dice, les llamaré amigos porque los amigos cuentan todo, ¿verdad? Ustedes les cuento todo lo que ha de suceder. Ellos fueron fieles testigos y pues testigos principales, más que nada, del ministerio terrenal de Jesús, del Hijo de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Pero imagínense usted estando en las sandalias de ellos, ¿verdad? Porque no traían zapatos, no traían tenis, ¿verdad? Traían sandalias. Pero un día estos varones escucharon de los labios del propio maestro la peor y la más trágica de todas las noticias habidas y por haber. Jesús les comunicó que ya no estaríamos más con ellos. Pero fue de una manera paulatina, ¿no? Y como esas veces que no quieres oír. Entonces, les dijo que el día del compañerismo, de la amistad, del convivio, de esa coinonía y de la íntima hermandad, pues en este mundo, ¿verdad? Obviamente, pues llegaba a un precipitado final inesperado por ellos. Porque ellos no querían que se terminara, ¿no? Ellos estaban en la fiesta, como dice, con el novio, alegres con él, y no querían que se terminara la boda. Y ya todos para sus casas, ¿verdad? No. Acompáñenme por favor a Juan, sin perder su lectura obviamente. Juan capítulo 16, versículo 12. Juan 16, 12. Imagínese usted el choque emocional y el pánico profundo que debió haber inundado el corazón de estos discípulos cuando Jesús les dijo que todo esto estaba a punto de llegar a su fin. Pero esto no vino de improviso, como le dije, fue paulatino. De hecho, lo acabo de comprobar al leer Marcos 2:18, ¿verdad? Esto fue prácticamente al comienzo. Y se puede entender, sin embargo, que tal vez los discípulos no comprendieron la respuesta que Jesús dio en aquel momento a quienes preguntaron, ¿verdad? Quizás no la entendieron. Cuando expuso la analogía del novio que le sería quitado, el entendimiento de ellos tal vez no llegaba a ese punto todavía, a relacionar a Jesús como ese novio perfecto, ¿verdad? Y a ellos como la novia. Y a pesar de ello, es posible que solo intentaban, pues, inútilmente de apagar tan desagradable noticia. A veces no quiere uno, como que dicen, no me cae el 20, ¿verdad? Decimos en México, todavía no lo asimilo. No quiero creerlo, dice uno, ¿no? Cuando viene una noticia que no es buena. Entonces,
Y quizás ellos estaban haciendo eso, al grado quizás que al arribar al capítulo 16 de Juan, que ya debe estar usted ahí, en el versículo 12, ¿verdad? Reciben alegóricamente hablando un baldazo de agua fría. Porque aquí vemos a Jesús, quien ya de manera directa les anticipa lo que acontecería. Dice la palabra: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Yo quiero que tome esto muy en cuenta, porque hoy usted que me mira, tú, todos podemos soportarlo. Lo que está bien hablando ahí Jesús es de que los discípulos en ese momento no lo podían asimilar. Hay muchas cosas que ustedes no pueden entender, pero hoy nosotros sí. Fíjese, de ahí ya empieza usted a apuntar el privilegio de los que estamos de este lado, ¿sí? Ellos, les dice Jesús, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo aún no estaba en ellos. Jesús les tuvo que abrir el entendimiento, y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí está, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Escuche esto, está el Dios Trino, el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo y el Padre, cómo se complementa. Y dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Algún día hablaremos, porque algunos aún no han entendido ese concepto, y pues en los estudios, por eso debemos asistir a los estudios. Así rápidamente, hay la parábola del hijo pródigo, que más bien debería ser del hermano mayor. En esa parábola se ve claramente lo que está hablando, porque el padre da la herencia tanto al hijo menor como al mayor. El hijo menor la despilfarra. Cuando el otro vuelve y le matan al becerro engordado y le reclama al hijo mayor, dice, hey, ¿por qué a mí nunca me has matado, nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos? Y le dice, tú siempre estás conmigo. O sea, obviamente eran los fariseos, acuérdense. El hijo mayor eran los fariseos, eran los que no tienen el amor, saben la palabra, todo. Pero dice, tú siempre estás conmigo. Dice, todo lo que tengo es tuyo. El padre había ya dado todo. Había puesto todo en manos del hijo mayor. Y el padre ya no tenía, obviamente es el padre, está ahí, pues tiene autoridad hasta que se muera, ¿verdad? En este caso de la parábola. Pero ya estaba todo en manos del hijo. A veces tenemos tantas cosas. Bueno, Cristo lo tiene todo, porque dice que, Él tiene toda la autoridad. Otra analogía rápida para que lo entiendan es la del faraón cuando José estaba en Egipto. Zafenat Panea le llamaron a José, le pusieron el anillo de autoridad y dijo, solamente en el trono yo seré mayor que él. Pero todo era lo mismo, el poder, todo. ¿Por quién se regía Egipto? Por José, por Zafenat Panea. Entonces, ¿estamos entendiendo? Hay un orden en Dios mismo. Entonces dice Jesús, por eso les dije, el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Y escuche bien, dentro de poco les dice, ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Qué tremendo, ¿no? Qué impactante debía haber sido ese momento. ¿Qué tal si estuviéramos nosotros ahí? Imagínense de repente, ¿cómo? De por sí no queremos que se vaya. Bueno, dice, ¿cómo que lo veremos? Ahora, acuérdense que después de la muerte de nuestro Señor, todos corrieron. O sea, la fe les falló a todos, ¿sí o no? Todos lo abandonaron. Estaban escondidos. Otros se fueron a pescar, se regresaron a las cosas que antes hacían. Pero fíjense, nosotros tenemos que entender, tal como se los acabo de afirmar, y solo poco antes de esta gran declaración, en el versículo 5, para ser más exactos, ahí mismo, puede ir usted ir, en este capítulo 16, Jesús extraía de sus discípulos una verdad que ellos trataban inútilmente de acallar dentro de sus corazones. Fíjese lo que dice: ahora vuelvo al que me envió,
Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Se fija, estaban muy tristes. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. ¿Les qué? Les conviene. Dice, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, o sea, el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Pero por medio del Espíritu seguimos recibiendo la verdad, la justicia de Dios. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, Satanás, ¿verdad?, ya ha sido juzgado. En primera instancia, Jesús dice a sus discípulos que sus corazones no simplemente serían asaltados de tristeza, de pena, de dolor o de desaliento, que lo fue, sino que habría una superabundancia de desconsuelo, que sufriría. Los aposentos de su corazón estaban a punto de sufrir lo máximo, ¿no? Por eso es que cuando nosotros estudiamos el Evangelio y vemos esa parte, y uno dice, ay, pero negaron al Señor, se escondieron, hicieron. No nos podemos imaginar ese momento tan trágico, el ver cómo el héroe, ¿verdad?, el campeón, el Dios de ellos estaba, pero no lo entendían. Él se los dijo, es necesario que padezca. Pero quizás estaban infiltrados de todas esas doctrinas griegas y romanas donde los dioses es imposible que perdieran. No, espérame, es que los dioses, ¿cómo? Por eso cuando Pablo en el Areópago, cuando le dijo a los atenienses, dice que cuando empezó a hablar de la muerte de Jesús, la resurrección, dije, no, ya no lo escucharon. Porque ellos en ellos no cabía que un Dios muriese. ¿Cómo? No entendían. Imagínense estos. O sea, pero que indudablemente el dolor que ahora sentirían, Jesús les aseguraba, la causa de su tristeza no se compararía al que está a la vuelta de la esquina. O sea, ahorita están sufriendo, viene otro peor, dice. Van a sufrir. Inevitablemente su congoja llegará a los límites de su capacidad humana, poniendo a prueba su fe. Y vaya que lo puso, pero tuvo un porqué. Incluso cuando Pedro le negó, cuando Pedro cayó, cuando el Señor lo restaura, es el apóstol Pedro que después vemos que escribe las 2 epístolas, primera y segunda de Pedro, maravillosas. Completamente un hombre distinto. ¿Qué es lo que se trata? El cristianismo se trata de que cambie tu vida, pero que la cambie Dios, no por religión, no por religiosidad. Es que tengo que dejar de hacer esto, ya no puedo hacer aquello. No, eso no es. Viene del Espíritu, viene de adentro. Yo no te puedo decir. Tú mismo puedes abstenerte de cosas, pero no sirve. Pablo decía, sí, pues ciertos rituales, ciertas cosas, dice, están bien, dice, pero el trato duro al cuerpo y todo, pero no tienen poder para los apetitos de la carne. Ay, que me voy a ir con un nopal pegándome en la espalda hasta la esquina y hasta la... No te sirve. No te sirve. Lo que sirve es llenarte de la palabra. El Espíritu Santo va cambiándote. Entonces, todo esto se ve muy como magro, ¿verdad? Muy negro, pero de repente, alegría. ¿Por qué? Jesús les promete que la condición que van a experimentar será solamente temporal. Y así es como debemos nosotros de ver esta tierra. Como dice la palabra, somos peregrinos, extranjeros. Estamos de paso, porque la eternidad es nuestro destino. O sea, no por eso no va a trabajar, no va a hacer eso, no, claro. Pero tenemos que, como dice Marcos 6:36, poner primero las cosas del reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Entonces, les aseguro además que la sensación, el sentimiento de abandono que iban a sentir por un corto periodo de tiempo, pronto daría paso a una alegría inexpresable. Inexpresable. Y parte de esta alegría estaba implícita en la razón que Jesús le revela a los discípulos de que, por qué tenía que partir.
Y les dice que es conveniente, es necesario que Él se marche para que puedan ser colmados del Espíritu Santo, del poder. Es decir, ya no caminaré al lado suyo, pero ahora estaré dentro de ustedes. Fíjate qué tremendo es. ¿Se acuerdan cuando le dijo, mi Padre y yo habitaremos en Él? Y entonces dicen, pero no que el Espíritu Santo. Exacto, es Dios. Es maravilloso ese. Entonces, lo que en cierta manera sonaba como una desventaja absoluta, Jesús prometía que se convertiría en una gloriosa victoria, mis amados. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos 1:9. Y tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos son autoría del doctor Lucas. Ambos documentos fueron dirigidos a Teófilo, a quien se refiere como excelentísimo al comienzo del Evangelio de Lucas. El mismo título que comúnmente se le daba a personas en las altas esferas de la sociedad y particularmente a los gobernadores romanos. Por consiguiente, Pablo lo usa al dirigirse al gobernador Félix, ¿verdad? Excelentísimo Félix, le dice. O también a Festo, que era el procurador de Judea. Le dice excelentísimo Festo. Esto significa que Teófilo era un hombre piadoso, ¿verdad? Pero, para empezar, el nombre de Teófilo significa amigo de Dios o hombre piadoso. Y tenía a cargo este hombre, pues gente, ¿verdad? Y tenía autoridad, tenía rango en la sociedad civil. Y tal como nos informan los antiguos, dicen que era una persona de eminente calidad en Alejandría. Y bueno, a este le escribe, y para él son las dos cartas, porque esos documentos le estaban, de ahí, o sea, el Señor hizo un movimiento tremendo por parte de quien estaba dentro del palacio. Fíjense el capítulo 1, versículo 1 de Hechos. Estimado Teófilo, en mi primer libro te escribí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Lo acabamos de comprobar también. Durante 40 días, escuchen, se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Les continuó enseñando. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando una persona cree. Por eso es que el mismo Lucas escribió que hay fiesta, los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando una persona se arrepiente. Fíjense. Dice el versículo 6, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cada uno de los que están aquí, de los que estamos aquí, de que hemos sido sellados por el Espíritu, tenemos ese poder. Pero quizás está dormido, quizás está peor, puede estar contristado el Espíritu. Mucho cuidado. Pero ahí está. No puede, es un poder inconmensurable porque es de Dios. Fíjense, ellos quedaron mirando. Aquí fíjense lo que pasa. Habiendo dicho esto, versículo 9, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Aquí estamos viendo otra parte más detallada de lo que el mismo Lucas escribió en el Evangelio, al final de su Evangelio, o también lo vimos en Juan. Fíjese, dice, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y eso está por suceder, ¿verdad? Qué maravilloso. Lucas revela a Teófilo detalles que no aparecen en su evangelio. Pero eso es precisamente lo que se trata de ir armando ese rompecabezas. Por ejemplo, los discípulos vieron a Jesús elevarse, pero dice que en la medida que sus ojos podían aún verle, observaron fijamente a Jesús, pero que aún después que éste se ocultó en las nubes, sus ojos quedaron impávidos, clavados, inertes en el firmamento así. O sea, imagínense el tiempo que debieron estar así, viendo al cielo, para que Dios dijera, bueno, en ese preciso instante, pues, manda 2 ángeles, llegan y le preguntan, ¿qué están aún mirando? ¿Qué ven? Están mirando fijamente al cielo. Es decir, ya no le podían ver. Pero quizás se regresan, ¿no? Entonces los ángeles les afirmaron que el mismo Jesús, visible y corporalmente, al que vieron esconderse, bueno, entre las nubes, esto al ascender, pues también será el mismo. Vendrá de igual forma en un tiempo posterior, que es lo que nosotros esperamos, la segunda venida, el segundo advenimiento, ¿verdad, hermanos? De nuestro Señor. En Apocalipsis 1:7 dice, miren que vienen las nubes. Es algo que está por suceder, dice, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Eso es en Apocalipsis. Vuelva conmigo a Lucas 24, a nuestra Betania. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue elevado arriba del cielo. Subraya esa palabra, se separó de ellos. Hubo ese periodo donde los discípulos ciertamente extrañaron la presencia. Cuando hoy Dios no se separa de nosotros nos separamos de Él. ¿Sí entendemos, hermanos? No podemos decir, Dios me abandonó, Dios no. Dios es fiel. ¿Dios es fiel cuándo? Todo el tiempo. Dios es fiel. Esto era necesario, pero en el periodo en que Jesús se va y en lo que llega el Espíritu Santo, hay ese vacío, ¿verdad? Esa desolación. Pero ellos no se quedaron así, dijeron, vamos a orar, vamos a lo que nos enseñó el Señor, a practicar nuestra fe. Y fíjese lo que dice. Se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado. Esto es tremendo. Obviamente aquí podemos ya incrustar la parte de que estaban. Es que ya cuando juntamos todo, estaban adorando y de repente se quedaban y ya se fue y luego volvió y seguían y viendo al cielo. Y ya luego dice, volvieron a Jerusalén, pero sabemos que para eso llegaron los 2 ángeles. Les dijeron, vámonos. Ya. Volvieron a Jerusalén, pero ¿cómo dice? Con gran gozo. Ahora, ya entendemos, después de leer Hechos, entendemos por qué volvieron con gran gozo. Porque entre ese se diga cuando no estudiamos a fondo, porque leemos, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén gozosos. Pero ya ahora entendemos que después de haberle adorado y el volvieron, ahí encaja cuando llegan los ángeles y les dicen, ¿qué les dicen? No se preocupen, Él va a volver otra vez. Así como lo vieron y se volvieron. Aleluya, entonces se fueron gozosos. Y dice el versículo 53, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, así como hoy, ¿verdad? Aleluya, vamos a dar un aplauso. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces aquí vemos el cumplimiento de lo que Jesús había predicho, ¿verdad? La plenitud de la congoja que les había embargado completamente al escuchar la noticia de su partida. Experimentó una metamorfosis, un cambio total. No solo ahora ellos veían esa esperanza cada vez más cierta. O sea, ya no estaban en una mera aceptación, una buena resignación de que bueno, no, ni aún hacia un simple contentamiento. A ver, aún
La pura alegría de repente no le hace justicia. Ya no. Lo que ellos experimentaron es distinto porque ellos sintieron, lo que ellos ya sintieron fue producto de la llenura del Espíritu Santo cuando fueron investidos de poder. Cuando desde lo alto fueron revestidos. O sea, ya no es todo aquel que ha experimentado el Espíritu de Dios sabe que no se puede comparar con una alegría del mundo. Es diferente. Hoy hablaba con una prima mía que la queremos mucho, tenemos 5 años, algo así, ministrándole. Me da un gozo porque ella ha visto milagros, su vida ha ido cambiando y está leyendo la Biblia. Me dice, ya terminé esto. Y entonces me cuenta experiencias que dice, yo no le digo a nadie porque, le dije, es que eso y más vas a ver, le dije. Eso y más vas a ver. Por eso es que la gente cree que los que somos verdaderos cristianos están locos estos. Y en realidad sí. Porque es algo que es inexplicable cuando nosotros vivimos lo que es de Dios. Locos para ellos, como decía, es locura la predicación, ¿verdad? Pero para nosotros es poder de Dios, poder de salvación. Así es, hermanos. Entonces, es un júbilo incomparable. Los discípulos pues regresaron de ver por última vez al Señor Jesús con sus corazones llenos de euforia. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Por qué dice que la adoraron? Por eso mismo, porque ellos ahora creían y sabían que era el Señor. Porque se estaba sellando la promesa. Porque aún cuando Él resucita tenían sus dudas, ¿verdad? Decían, y estaban hasta asustados, a ver. Pero ya para ese entonces toda duda quedó disipada. Y más cuando lo ven que va a la diestra de Dios, imagínate, qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, por eso, porque dice que la adoraron, estaban gozosos. Venían de darle gloria a Dios. Y la única respuesta obvia sería que los discípulos llegaron a comprender esa importancia, la importancia de la ascensión de Cristo y en ello su indisputable deidad y magnificencia. Adoraron al Altísimo. Fíjese cómo, yo quiero que usted tome en cuenta algo, y esto apenas me vino del Espíritu, ¿verdad? Que cuando hablé al principio de que lo adoraron, ¿no? Lo adoraron. ¿Quién lo adoró? Los sabios, los pastores. ¿Y quién? Los ángeles. Dice que millares de ángeles le adoraron al bebé. Fíjese qué tremendo. Entonces fíjese lo que Dios hace. Envía a su hijo y lo deposita en adoración y lo levanta en adoración. Qué gloria, ¿verdad? Qué maravillosa. ¿Y cómo se puede dudar de su deidad? Entonces, aún con la dificultad que podría acarrear comprender semejante suceso, ¿verdad? Porque ellos llegaron a entender que la ausencia del Señor Jesús vendría a ser de mayor beneficio, y ese es el tema. Que a veces no comprendemos ese beneficio que tuvimos y que tenemos. Que su presencia corporal ya había cumplido su cometido en la tierra, haciendo lo apropiado y además necesario, haciendo necesario el siguiente paso, el de recibir ahora al Espíritu Santo. Porque acuérdense que antes el Espíritu Santo le era dado solamente a quienes Dios escogía, o sea, a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas. Y obviamente tenemos el caso especial de Juan, que desde el vientre de su madre, Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo, qué dicha, ya desde el vientre, por eso brincó la criatura. ¿Se acuerdan que dice que llegó María con Elizabeth, si no me equivoco? Y que dice que brincó la criatura en el vientre. Pero no era por Juan. No era Juan, o sea, era el Espíritu Santo dentro de él. No, ya es mucho, ya vamos a seguirle porque nos va. Entonces, fíjense, era ahora recibir al Espíritu Santo. Le adoraron en cuerpo presente, pero pronto le adorarían de una manera más excelente, siguiendo la directriz de Juan 4:24. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con la samaritana y dijo, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad?
No necesitamos imágenes, no necesitamos nada. Dios es espíritu, puedo estar donde quiera que esté, en el desierto, en el baño, en la cocina, en el trabajo, en donde quiera le puedo adorar, porque está aquí. Entonces hace posible a su vez que se cumpla la promesa de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:20, al decir: y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, todos los días. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Espíritu Santo viene a ser la bendición inmediata, pero el tenerlo todos los días hasta que decida llevarnos es la bendición diaria, cotidiana. Todo el tiempo nos bendice así. Incluso su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, se renuevan, se reciclan. Miren más nuevecitas, ¿no? Le da otra bendición. Pero acuérdense que también el enemigo trabaja duro. Así que, entonces, qué alegría, cuánto gozo, ¿verdad? Ver todo esto. Sin embargo, y aún con el júbilo que pues, ciertamente les embargaba, seguramente una duda asaltaba la mente de los discípulos. Porque esto me vino, digo, y era probablemente el saber a dónde iría el Señor. Bueno, se va, ¿a dónde va el Señor de gloria? Y eso es importante. ¿Cuál sería esa nueva misión que estaba a punto de emprender? Y miren, Juan 3:13, Jesús anticipó, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y este versículo suena difícil a primera instancia, sobre todo cuando nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento Enoc subió al cielo, ¿verdad? Enoc, en el sentido de que fue llevado allí, como Elías también lo fue, cuando los carros de fuego le levantaron a los cielos. Pero entendamos que ellos fueron traspuestos. Y la palabra griega es metatikimi, que significa transferir. Esto es importante, cambiar. Habla de una permutación, que es cambiar de una cosa por otra. Y esto era necesario para fin de que Enoc y Elías fuesen puestos en otro sitio distinto al anterior o al acostumbrado que era la tierra. Recuerden cuando Moisés quiso ver el rostro del Señor en la zarza ardiente, y que le dijo: no, te mueres, dejaré que veas mis espaldas. Y lo cubrió hasta que pasó, dice, y vio sus espaldas así nomás. Y imagino que así quedó hasta ciego un buen rato. Dice que salía iluminado, ¿verdad? Su rostro era algo, porque no estamos capacitados, nuestro cuerpo está diseñado para esta tierra, no para ver esas cosas. Por eso es que también vemos las etapas donde el profeta Elías que dice: ay, soy hombre muerto porque he visto a Dios. Cuando también Manoa, creo, el papá y su esposa, el papá de Sansón también, que vieron al Jesús encarnado, ¿verdad? Antes de que viniera al mundo, pero había preencarnaciones de Cristo, y decía: he visto a Dios. Entonces era algo tremendo, ¿no? Pero en el caso de Moisés era prácticamente Dios presentándosele de una manera muy fiel. Y dices: no puedes ver mi rostro porque te mueres. Entonces tenemos que ser preparados, y es que sus cuerpos, como el nuestro, estamos hablando de Enoc y de Elías, estaban diseñados, como les digo, para habitar este mundo y no en nunca el tercer cielo, que es la morada de Dios. Pero con Jesucristo no fue así. Ahora acuérdense que nosotros vamos a tener eso, ¿no? Pero dice, con Jesucristo no fue así, puesto que aun cuando poseía una naturaleza enteramente humana, su naturaleza divina nunca dejó de ser. Acuérdense que se despojó de su gloria, no de su divinidad, ¿sí? Por lo tanto, cuando Jesús habla de ascensión, Él no habla simplemente de subir o ser traspuesto, nunca. Él está hablando en otros términos más elevados, aún ya muy apegados a las Escrituras. La ascensión en Él, siendo Él mismo el cumplimiento de las Escrituras mismas, alude, por ejemplo, en parte a los salmos de cántico gradual, que son los, si no me equivoco, se conocen del Salmo 120 al 134, 35, 34 por ahí.
Y esos tienen como escenario la ascensión. Hablaba de una peregrinación, iban a la ciudad de Jerusalén y tenían como destino el templo. Iban cantando cada paso, cada escalón. Y la palabra gradual es traducido en el término hebreo que significa yendo hacia arriba. Y este grupo de salmos alcanza su cúspide en la última etapa de la peregrinación. Sus emociones se ensanchan a la vista del templo y de la ciudad santa. De modo que aquel jubiloso ascenso que era llevado en el ámbito terrenal, ¿verdad?, por los peregrinos y todo, nuestro Señor Jesucristo lo ejecuta ahora, pero ya en la esfera espiritual. Además, esto era común también. Entonces el canto de los salmos se hizo cuando se celebraba la unción de un rey, y esto es importante. Por ejemplo, allá en Primera Reyes 1:40, cuando David declara rey a Salomón, porque se acuerdan que había un pleito entre Adonías, que era el hijo mayor, pero el que Dios había escogido era Salomón, y había un pleito. Entonces mandó a Natán y al sacerdote. Entonces dice ahí que lo señala como sucesor. Dice: entonces todo el pueblo subió a Jerusalén. Todo el pueblo subió a Jerusalén, siguiendo con mucha alegría a Salomón, tocando música con la flauta. Hacían tanto ruido que la tierra temblaba. Entonces la adoración que los discípulos dieron a Jesús durante su ascensión a los cielos fue solo un preludio de lo que se estaba cumpliendo ante sus ojos y de lo que sería ciertamente en los cielos. Porque sabemos lo que sucede en los cielos y es lo que estamos viendo. Entonces, cuando Jesús dice que nadie asciende al cielo, es cierto que nadie asciende o va al cielo de la misma manera o para el mismo propósito que Él iba allí, ¿sí? Él fue levantado en las nubes de gloria con el fin de ir a su Padre y con el propósito de ¿qué? De su coronación. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Dice la palabra, dice, le levantó los muertos y se le exaltó hasta lo sumo, lo puso sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Entonces, como nuestro Rey, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, además ascendió al cielo para cumplir el papel de como nuestro gran sumo sacerdote. Eso es importante. Por eso necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Sumo sacerdote, ¿para qué? Para estar intercediendo diariamente por el pueblo, por nosotros, por ti, por mí, todo el tiempo, porque el acusador de nosotros está ahí. Lean el libro de Job y él está ahí. Ay, mira María, mira Lupita, mira, no hombre, mira, ay, ese Pepe que dice que, mira, pero el Señor está ahí defendiéndonos. Él dice que la palabra dice que es nuestro abogado. Yo ya pagué, o sea, Cristo ya pagó. Pueden decir lo que sea, pero Cristo ya pagó. ¡Qué tremendo! Entonces, Él intercede por su pueblo diariamente. Marcos 16:19 dice de esta manera: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Imagínense qué revelación para este. ¿Se dan cuenta? ¿Se pueden imaginar eso, hermanos? Se fue recibido al cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 7, si no me equivoco, de Hechos, cuando Esteban, que fue escogido como diácono en el capítulo 6, cuando lo apedrean, que era un diácono, servía las mesas y era un tremendo predicador, y empieza y les pone una buena a los fariseos y dice que a los sacerdotes estaban todos enojados, todos lo matan, lo apedrean, pero dice que él obró igual que nuestro Señor Jesús y dice que el Señor, perdónales este pecado, no les tomes en cuenta este pecado. Pero dice que su cara parecía de ángel de él. Dice que cuando él volteó, dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y eso es lo más tremendo. O sea que es una cosa tremenda, mis amados. En el Salmo 110:1, el rey David profetizó: dice el Señor a mi Señor, o sea, dice el Padre al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que es cuando el Señor Jesús juzgará a las naciones. Entonces, a nosotros los cristianos, la ascensión de Jesús nos brinda beneficios tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, pues
está la venida del Espíritu Santo, ya lo dije, ¿verdad? Ahí está. Ya que antes de que el día de Pentecostés fuese siquiera posible, ¿verdad? Cuando cayó sobre esos 120 que oraban y un temblor y todo, y empezaron a hablar en diferentes idiomas y tremendo, ¿no? Pues antes de que siquiera eso fuese posible y que el Espíritu Santo pudiese también ser derramado sobre la iglesia para dar poder a esta y pues para que también pudieran traer fruto, ¿no? Emprender su misión, predicar el Evangelio de la cruz de Cristo, le era necesario a Cristo ascender a los cielos para que junto al Padre pues pudiesen enviar desde el trono al Espíritu Santo con toda su potencia. Qué tremendo, ¿verdad? A largo plazo, obviamente, pues tenemos que, así como Él, el Hijo, se sienta a la diestra, a la derecha del Padre, a ejercer su señorío, ¿verdad?, sobre el mundo, porque todo está bajo sus pies. Por supuesto que su intercesión ante el Padre, en el nombre de su pueblo, pues mejora y prospera nuestra situación drásticamente. Somos prosperados porque Él está allí, nunca nos abandona. ¿Por qué creen que ustedes, que dice la carta a los hebreos, que cuando alguien está sufriendo, dice, es que no, date cuenta, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se apiada de nuestra, que no conoce nuestras habilidades, entiende, él ha sufrido todo y ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él ha pasado, Él entiende, Él puede verte. No puede uno decir, pues Dios está allá y yo, pues ¿de qué se va a enterar si yo tengo estos problemas o algo tan insignificante? Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está. Él no falla, Él está presente. Tremendo. Entonces, pero aún hay más. Volviendo a Juan 3:13, que dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora ya aclaramos, ¿verdad?, de cuando somos traspuestos, incluso nosotros cuando seamos arrebatados, sí, en los que quedemos, ¿verdad?, cuando el Señor venga, habla de eso. Tendremos cuerpos glorificados, no podemos estar con el mismo cuerpo. Qué bueno, porque este ya nomás no da. Uno nuevecito nos hace falta, ¿verdad? Sí, Señor, ven ya. Entonces, fíjense, vemos que esta expresión es muy notable, está en el cielo, y para entenderla tenemos que considerar el contexto, porque sabemos que al emitir esta declaración, Jesús estaba hablando con Nicodemo, ¿se acuerdan? Jesús, el Hijo del Hombre, estaba hablando corporalmente con Nicodemo, no obstante declara que está simultáneamente en el cielo. Ahora, en algunos escritos antiguos no está, pero se asume, eso ya es otro estudio. Pero no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo posee dos naturalezas. Por consiguiente, mientras su naturaleza humana está en la tierra, su naturaleza divina está en el cielo, está en todo lugar, para el caso en todo lugar. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, no es que, Jesús es casi Dios, es mitad, no. Enteramente. Dice que Él lo sostiene todo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces tenemos que entender ese concepto para no desviarnos, para no caer en doctrinas cerradas, heréticas, donde completamente usurpan a Jesús de su deidad. Entonces, el hecho de que Él se somete al Padre y que hay muchas etapas durante los evangelios donde Él opera enteramente como hombre, es porque está sujeto en obediencia. Era necesario. En su humanidad, Él se sujeta, pero hay otras donde opera como Dios y demuestra su omnisciencia y detiene la tempestad. Tenemos que entender las dos naturalezas de Jesús. ¿Amén? Entonces, de modo que este está en el cielo, es una referencia concreta a su ser eterno, que sustenta a sí mismo, ¿verdad? Ahora, alguno podría argumentar lo escrito allá en Juan 6:61, por ejemplo, que dice, y 62, dice, Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraron acerca de esto, les dijo, ¿esto les resulta escandaloso? O sea, ¿esto les ofende? Y luego fíjense lo que dice, pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes? Porque eso iba a suceder.
tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Fíjese. Entonces, recordemos siempre, es la gloria de la cual Él se despojó, pero nunca de su naturaleza, de su deidad. Sin embargo, la contraparte de la ascensión también tuvo sentido, que era necesario que el Hijo de Dios descendiera de su trono, a fin de cancelar el pago a la santidad a Jehová, ¿verdad? La que Él demandaba. Pago que saldó con su propia sangre, ¿sí o no? Cubriendo por completo precio acumulado en la ira de Dios a causa de nuestra rebelión y pecado, amados. Y en ello garantizó el que fuésemos sellados con su Santo Espíritu, haciéndonos pues dignos de su herencia eterna. Como dice Romanos 16 y 17, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, dice que el Espíritu Santo asegura a tu espíritu. Muchos les ha pasado que de repente ahí el enemigo te hace dudar y todo, pero de repente dicen, no, yo amo a Dios, yo sé que soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Dice, y si somos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense dónde nos pone Dios. Si no le ama a Dios, usted sin duda le está poniendo a la par de Cristo. Por eso dice la palabra que Él era el primero de muchos hermanos, o sea, hablando de su humanidad y en el cumplimiento de su obra como punta de lanza, y nosotros seguimos como ejemplo perfecto. Dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Cuántos esperan eso? Amén. O sea, no de balde dice Pablo en 2 Corintios 8 y 9, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Hablando de lo que hizo el Señor. El hecho de que Jesús estaba en el cielo, siendo su morada apropiada, se afirma no solo en su omnipresencia, ¿verdad? Que está en todo lugar, hasta el momento, como lo dije, sujeta en obediencia al Padre, porque era necesario. Pero además en su divina capacidad de hablar los asuntos celestiales y declarar la voluntad de Dios al hombre. Todo lo que le hablaba a sus discípulos. Por eso dice, ya hace falta, yo me iré, pero entonces enviaré, no los dejaré solos. O sea, seguirán siempre teniendo todos los días la presencia de Dios, o sea, en ustedes. El Espíritu Santo estará con ustedes y seguirán. Es como si nosotros siguiéramos caminando al lado de Jesús, es lo mismo. Él estaba con sus discípulos, Él les abría el entendimiento, Él los reprendía, Él les regañaba, les decía, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y ahora el Espíritu Santo hace lo mismo, decía, este Juancho que no entiende. ¿Verdad? Entonces, aun cuando nos parece muy complicado imaginar la condición de la que disfrutamos ahora, de este lado de la expiación, en este lado de la resurrección, esta parte de la ascensión al trono y del lado de Pentecostés, entiéndase, después de Cristo, hablando teológicamente, escuche, una situación mayor de la que disfrutaron los discípulos durante su mandato de 3 años en la presencia de Jesús. Porque se ha cumplido mucho más de las promesas de Dios. Y ahora tenemos mucho más información, mucho más bendiciones. Entonces nosotros hemos llegado, como se dice comúnmente, con la mesa servida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestra naturaleza caída y pecaminosa, arrepentirnos de nuestros pecados, alejándonos a su vez de estos, para entonces abrazar el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha, enteramente perfecto para hacer un sacrificio digno a Dios. Y lo ofreció en la cruz del Calvario, pero también dice que en el altar celestial ante el Padre, para perdón de tus pecados y los míos. Y ese es el Cristo que murió, de quien nos es necesario creer de corazón, que también resucitó, al que Dios levantó de entre los muertos al tercer día, pero sabiendo además que después de haberse manifestado en cuerpo a más de 500 personas, fíjense, o sea y de esto hay muchas pruebas, los historiadores no lo pueden negar, que es imposible que toda esta gente se ponga de acuerdo, dicen.
ascendió entonces a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, Padre, haciendo todo lo que está escrito, consumando así toda su obra redentora, la cual es resumida en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será entonces importante la ascensión de Jesús a los cielos? Usted decide. Es la coronación misma de su obra perfecta. Amados, en Cristo Jesús nuestro Señor celebramos la ascensión porque celebramos a nuestro Rey que está sentado en el trono. Ascendió para eso. Él está en los cielos, pero está en todo lugar. Y yo concluyo con esto. Jesús ha cumplido y cumple todos los días el cometido, la promesa, lo que Él dijo, porque Él es fiel, Él es Dios. Dios no se puede negar a sí mismo, es su carácter, Él es fiel. Dice el capítulo 7 de la carta a los Hebreos que como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, es para siempre, sempiterno. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vives para siempre y vives siempre para interceder por ellos. Fíjese qué tremendo. Lea la carta a los Hebreos, está tremenda. Vive siempre, siempre intercediendo por nosotros. Entonces escuche, el reto está aquí. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a cumplir nuestra parte? ¿Y tú? ¿Yo? ¿Cuándo vamos a cumplir nuestra parte? De adorarle como aquellos le adoraron. Pero no por un par de horas, no por un día, dos, no. Sino como aquellos fieles, aquellos santos fieles de los que Lucas escribió, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Porque la ascensión de Jesús nos bendijo y nos bendice aún. Hermanos, yo quiero traer a su memoria, fue una alabanza maravillosa, ¿no les pareció? Nuestros hermanos nos guiaron en alabanza a Dios y me quedaron grabadas lo que dijo al final. Y esto lo quiero incorporar. ¿Dónde podemos estar? ¿En qué lugar que sea mejor que este? Entendiendo que estamos ante la presencia de Dios como congregación. Una cosa es estar ante la presencia de Dios individualmente, pero como congregación. La Biblia habla mucho de eso. Hoy estás aquí, dijo el hermano. Hoy estás aquí y esto será contado el día que como iglesia recibiremos nuestras recompensas en Cristo. Y yo puedo agregar, hoy estás aquí cumpliendo lo escrito en Lucas 24:53. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia al Señor. Señor poderoso, gracias te damos en este tiempo. Padre, tu palabra maravillosa nos ha deleitado, Señor. Nos llena tu presencia. Señor, mueve nuestros corazones, Padre. Yo te pido por aquel que no te conoce, aquella que no te conoce, Padre, en este momento, que quizás ha escuchado, Señor, que quizás hasta el momento solamente, como dijo Job, ¿verdad? De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Porque nuestros ojos espirituales son abiertos por tu Espíritu Santo, Señor, para ver la magnificencia de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Yo te pido que tú, Señor, tomes esta palabra y que tu Espíritu Santo haga más allá de lo que un siervo inútil puede hacer, Señor. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y bendigo, Señor, a tu congregación, Señor, a tus santos. Que tú, Señor, permanezcas en ellos y ellos en ti, Señor, para que tú entonces puedas manifestarte en sus vidas y que podamos entender de la bendición que no solamente tuvimos en aquel tiempo, sino en aquel tiempo de tu ascensión a los cielos, cuando te coronaste como rey, sino que ahora seguimos teniendo
esa bendición. Gracias, Padre, que estás en los cielos, sentado en el trono. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y al Cordero de Dios que está a tu diestra, sea el poder, la alabanza, la gloria y todo, Señor, todo el imperio que está puesto debajo de sus pies. Le adoro y le alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Ha sido palabra de Dios para ustedes.